Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver las funciones inversas y para entender bien esto de las funciones inversas, bueno, pues tenemos que ver que tenemos dos clasificaciones para las funciones. Las funciones pueden ser funciones 1 a 1 o no pueden ser funciones 1 a 1. Bueno, pues vamos a ver que mediante una gráfica podemos averiguar si se trata de una función 1 a 1 o no se trata de una función 1 a 1. Bueno, pues lo podemos averiguar a partir de su gráfica o a partir de la propia función. Bueno, pues una vez que sepamos si una función se trata de una función 1 a 1 o no una función 1 a 1, bueno, pues vamos a ver cómo definir las funciones inversas. Y una vez que definamos las funciones inversas, vamos a aprender cómo comprobar si dos funciones cualesquiera son funciones inversas entre sí. Y luego ya, una vez que sepamos cómo averiguar si dos funciones son inversas, vamos a ver cómo aprender a realizar las gráficas de las funciones inversas y también cómo averiguar la función inversa de una función en concreto. Y por último, vamos a hablar de las funciones crecientes y decrecientes. Bueno, pues vamos a empezar por partes. Vamos a ver qué es esto de las funciones 1 a 1. Bueno, pues recordar que nosotros para saber si una gráfica representa una función, bueno, pues ya sabemos que tenemos la regla, o mejor dicho, la prueba de la recta vertical. Es decir, imaginamos que colocamos aquí una línea vertical y luego que la pasamos por toda la gráfica. Bueno, pues si esta línea vertical atraviesa, se cruza o interseca por un solo punto de esta gráfica que tenemos aquí, bueno, pues ya sabemos que la gráfica representa a una función. Recordar que si tenemos esta gráfica de aquí, bueno, pues ya podemos ver que no se trata de una función. ¿Por qué? Porque si colocamos aquí mentalmente una línea vertical, ya vemos que esta línea vertical se cruza o interseca por más de un punto la gráfica. Bueno, pues podemos sacar en claro que esto no es la gráfica de una función. Bueno, pues dentro de las funciones tenemos lo siguiente. Aquí tenemos esta función y aquí tenemos esta otra función. Recordar que si colocamos aquí una línea vertical y pasamos esta línea vertical por toda la gráfica y solo cruza por esta gráfica por un solo punto, bueno, pues podemos saber que se trata de una función. Bueno, pues lo mismo nos pasa con esta gráfica que tenemos aquí, que se trata de una gráfica de una función. Ahora, recordar lo siguiente, que una función nosotros la representamos mediante pares ordenados. Recordar, bueno, pues esto de aquí ya sabemos que no se trata de una función. ¿Por qué? Porque ya podemos ver que para esta x que tenemos aquí, tenemos dos valores funcionales y solo podemos tener un valor funcional. Recordar. Bueno, pues por eso esta gráfica no es una gráfica de una función. Porque ya sabemos que los pares ordenados que representan a una función, bueno, pues el primer elemento que tenemos en las coordenadas, en estas de aquí, o en los pares ordenados, no se puede repetir. Es decir, que siempre vamos a tener una x diferente. Si tenemos un par ordenado donde se repite el primer elemento, como este de aquí y este de aquí, bueno, pues ya vemos que no se trata de una función. Ya vemos que si se repite el primer elemento, como nos pasa con esta gráfica de aquí, bueno, pues ya sabemos que no se trata de una función. Entonces podemos sacar en claro que los pares ordenados para las funciones, bueno, pues no se pueden repetir el primer elemento. Si se repite el primer elemento, como en este caso, bueno, pues ya vemos que no se trata de una función. Ahora bien, ¿qué pasa con estas dos funciones que tenemos aquí? Ya vemos que aquí, para este caso en concreto, para cada valor de x tenemos un valor funcional en concreto. Es decir, los pares ordenados serían los siguientes: A1, B1. B1 representa cualquier valor funcional. A2, bueno, pues tenemos B2. A3, tenemos B3. Ya vemos que ningún elemento se repite en los pares ordenados. ¿Y qué nos pasa en esta gráfica de esta función que tenemos aquí? Bueno, pues ya podemos ver que aquí tenemos x y aquí tenemos menos x. ¿Qué podemos sacar en claro? Bueno, pues podemos sacar en claro que para diferentes valores de x, el valor funcional se puede repetir. Es decir, que tenemos lo siguiente: A1, pues le corresponde B1. Bueno, pues A2 le puede corresponder B1. Luego ya A3 le corresponde B3 y luego ya A4 le corresponde también B3. En definitiva, ya vemos que el segundo elemento de estos pares ordenados sí se pueden repetir. Puede darse el caso de que no se repitan o puede darse el caso de que sí se repitan. Bueno, pues si tenemos unos pares ordenados de una función en concreto donde no se repite el segundo elemento, porque ya sabemos que el primero no se puede repetir para una función,
Bueno, pues como digo, si tenemos el segundo elemento que no se repite, bueno, pues esa función se llama función 1 a 1. Bueno, pues ya podemos ver que aquí tenemos una función 1 a 1 y aquí tenemos una función que no es 1 a 1. ¿Por qué? Porque ya vemos que para diferentes valores de x, en este caso x y aquí menos x, bueno, pues ya vemos que se repite el valor funcional, es decir, que se repite el segundo elemento de los pares ordenados. Recordar, A1, B1, A2, B1 se está repitiendo el segundo elemento. Bueno, pues ya sabemos que esta función no es una función 1 a 1. Cuando no se repite el segundo elemento de los pares ordenados, como nos pasa en esta función de aquí, bueno, pues ya sabemos que se trata de una función 1 a 1. Bueno, pues ya vemos que dentro de las funciones las podemos clasificar como funciones 1 a 1 o que no sean funciones 1 a 1. Bueno, pues ya vemos que esta función es 1 a 1 y que esta función no es 1 a 1. Ahora, ¿cómo lo podemos comprobar a partir de la gráfica? Bueno, pues nos tenemos que imaginar una línea horizontal y luego esta línea horizontal que pase por toda la gráfica de la función, y si esta recta horizontal cruza por un solo punto de la gráfica de la función, bueno, pues estamos hablando de que la función es 1 a 1. En cambio, si la recta horizontal pasa por más, es decir, cruza por más de un punto a la gráfica de la función, bueno, pues ya sabemos que esta gráfica, que corresponde a una función, ya sabemos que no es una función 1 a 1. Bueno, pues nosotros ya sabemos que tenemos la prueba de la línea vertical, recordar, pero esa prueba la empleamos simplemente para saber si una gráfica representa a una función en concreto. Ya sabemos que colocamos o nos imaginamos aquí una línea vertical y la pasamos por toda la gráfica. Si esta línea vertical se cruza o interseca por un solo punto de la gráfica, bueno, pues ya sabemos que la gráfica representa a una función. En cambio, ya sabemos que si esta línea vertical interseca o se cruza con esta gráfica por más de un punto, ya sabemos que la gráfica no representa a una función. Bueno, pues para eso empleamos la línea vertical, porque ya sabemos que el primer elemento de los pares ordenados de una gráfica, bueno, pues ya sabemos que no se puede repetir, porque aquí ya vemos que esta x tiene dos valores funcionales. Y ya sabemos que para que se trate de una función, ya sabemos que por cada valor de x tenemos un valor funcional en concreto. Ahora bien, dentro de las funciones ya sabemos que ese valor funcional se puede repetir o no para diferentes valores de x. Aquí tenemos una x y aquí tenemos una segunda x, x2. Bueno, pues ya vemos que x1 y x2 comparten el mismo valor funcional. Bueno, pues ya sabemos que esta función no se trata de una función 1 a 1. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el segundo elemento de los pares ordenados de esta función que tenemos aquí se repiten. En cambio, para esta función que tenemos aquí, bueno, pues ya sabemos que por cada valor de x solo tenemos un valor funcional y ese valor funcional no se vuelve a repetir. Es decir, que en los pares ordenados que tenemos para esta función en concreto, ningún elemento se repite. Ya sabemos que el primer elemento no se puede repetir, que solo se puede repetir el segundo. Bueno, pues para esta función en concreto, ya sabemos que el segundo elemento no se repite. Bueno, pues podemos sacar en claro que la gráfica de esta función es una función 1 a 1. Ahora bien, la línea horizontal, o mejor dicho, la prueba de la línea horizontal, la empleamos para saber si una gráfica pertenece a una función 1 a 1 o no pertenece a una función 1 a 1. Bueno, pues ya lo podemos ver. Si esta línea horizontal cruza o interseca por un solo punto a la función que tenemos aquí, o mejor dicho, a la gráfica que tenemos aquí, bueno, pues ya sabemos que se trata de una función 1 a 1. En cambio, si esta línea horizontal interseca o se cruza por más de un punto en la gráfica que tenemos aquí, bueno, pues ya sabemos que la función no es una función 1 a 1. Bueno, pues simplemente para que sepáis que la prueba de la línea vertical se emplea simplemente para saber si la gráfica representa una función o no, y la prueba de la línea horizontal se emplea para saber si una función es una función 1 a 1 o no. Bueno, pues ya sabemos que a partir de las gráficas podemos averiguar si se tratan de funciones y luego ya si sabemos si son funciones, podemos averiguar si son funciones 1 a 1 o no son funciones 1 a 1. Ahora, ¿cómo lo averiguamos a partir de las funciones? Bueno, pues para eso tenemos lo siguiente. Nos dice que
La afirmación de que para que una función f sea una función 1 a 1, bueno, pues ya sabemos que cada valor de f de x tiene un solo valor de x asociado, bueno, pues se puede enunciar de manera equivalente. Si el valor funcional de x1 es igual al valor funcional de x2 para x1 y x2 en el dominio de f, bueno, pues entonces x1 es igual a x2. Bueno, pues nos dice que tenemos que utilizar este último enunciado sí, entonces, para verificar si esta función es una función 1 a 1 o no es una función 1 a 1. Bueno, pues, ¿qué nos está diciendo aquí realmente? Bueno, pues para este caso en concreto, ya vemos que para x1 y para x2 tenemos el mismo valor funcional. Bueno, pues si tenemos el mismo valor funcional, quiere decir que x1 es diferente a x2. Bueno, pues si x1 es diferente a x2, bueno, pues estamos hablando de que la función no es una función 1 a 1. En cambio, si vemos que el valor funcional de x1 es igual al valor funcional de x2 y ya vemos que x1 es igual a x2, bueno, pues estamos hablando de una función 1 a 1. ¿Por qué? Porque aquí tenemos x1. Bueno, pues ya sabemos que con x1 obtenemos un valor funcional. Y si aquí tenemos el mismo valor funcional, ¿qué quiere decir esto? Que aquí tenemos la misma x. Bueno, pues ya sabemos que el mismo valor funcional lo obtenemos solo con x1. Podemos sacar en claro que x1 es igual a x2. Bueno, pues ¿qué quiere decir realmente todo esto? Que para averiguar si una función es una función 1 a 1, bueno, pues simplemente tenemos que hacer lo siguiente: 2x1, es decir, sustituir esta x por x1, igualarla a la misma función sustituyendo esta x por x2, es decir, 2 por x1 menos 1 es igual a la misma función, pero esta vez sustituyendo esta x por x2. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues si despejamos para la x y vemos que obtenemos la misma x, bueno, pues estamos hablando de una función 1 a 1, porque tenemos una sola x con este valor funcional. En cambio, para este de aquí, bueno, pues ya vemos que tenemos dos x diferentes con el mismo valor funcional. Bueno, pues para terminar de entenderlo, aquí lo tenemos. Simplemente tenemos que igualar esta función cuando sustituimos esta x por x1, como digo, igualarle a la misma función sustituyendo esta misma x por x2. Bueno, pues aquí lo tenemos. Despejamos para x, bueno, pues sumamos más 1 para los dos lados, ya vemos que se cancelan. Luego dividimos entre 2 los dos lados, ya vemos que se cancelan. Y que obtenemos x1 es igual a x2. Podemos sacar en claro que se trata de una función 1 a 1. ¿Qué pasa si lo hacemos con esta función que tenemos aquí? Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente: x1 elevado a 2 es igual a x2 elevado a la 2. Bueno, pues tenemos lo siguiente: x1 elevado a 2 menos x2 elevado a la 2 es igual a 0. ¿Qué tenemos aquí? Realmente recordad que tenemos lo siguiente: a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a menos b por a más b. Recordar. Bueno, pues tenemos lo siguiente: x1 menos x2 por x1 más x2 es igual a 0. Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente: x1 menos x2 es igual a 0, o, y lo voy a poner aquí, x1 más x2 es igual a 0. Bueno, pues ya vemos que obtenemos x1 puede ser igual a x2, o bien x1 puede ser igual a menos x2. Bueno, pues eso es lo que teníamos aquí. Realmente, recordar, aquí teníamos esta función, aquí tenemos x1 y aquí tenemos x2. Bueno, pues ya vemos que x1 es igual a x2, es decir, esta variable es igual. Pero ya sabemos que esta variable también puede ser igual a menos x2, que es la que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo valor funcional para estas dos x. Podemos sacar en claro que esta función no es una función 1 a 1. ¿Por qué? Porque no hemos obtenido esto de aquí. Bueno, pues teniendo esto claro, vamos a ver ahora la definición de las funciones inversas. Bueno, pues aquí tenemos un dominio y un rango que pertenecen a una función, pero esta función es una función 1 a 1. Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, que cada valor que tenemos en este dominio le corresponde un solo valor del rango. Recordar que para una función 1 a 1 tenemos lo siguiente: a1, a2, a3. Y aquí tenemos el rango b1, b2, b3. Bueno, pues ya sabemos que a cada valor que tenemos aquí en el dominio le corresponde uno y solo un valor del rango. Recordar. Y este es el dominio. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues ya sabemos que esto es una función 1
a 1. Recordar que para que una función no sea 1 a 1, ya sabemos que se puede repetir el rango. Es decir, que tenemos lo siguiente: A1, A2 y A3. Bueno, pues aquí tenemos B1, B2, B3. Bueno, pues ya sabemos que A1 le puede corresponder B1 y ya sabemos que A2 puede compartir el mismo valor funcional. Recordar, bueno, pues ya sabemos que esto es una función, pero no es una función 1 a 1. En cambio, esto sí es una función 1 a 1. Bueno, pues eso es lo que tenemos aquí realmente. Bueno, pues para definir una función inversa, bueno, pues simplemente tenemos que invertir lo que tenemos aquí, es decir, asignar un valor en el rango de vuelta a un valor que tenemos en el dominio. Y eso solo lo podemos hacer con funciones 1 a 1, porque ya vemos que esta función de aquí no es una función 1 a 1, bueno, pues no lo podemos hacer, porque si B1 lo llevamos de vuelta, ya sabemos que le puede corresponder o A1 o A2, a cuál se lo asignamos. En cambio aquí ya sabemos que B1 le corresponde a 1. Bueno, pues podemos sacar en claro que para que dos funciones sean inversas, bueno, pues el dominio de esta función es igual al rango de la función inversa y el rango de esta función es igual al dominio de la función inversa. Bueno, pues tenemos esto de aquí. Sea f una función 1 a 1 con un dominio de x y un rango de y. Bueno, pues esto que tenemos aquí, recordar que la función tiene que ser 1 a 1. Bueno, pues una función g con dominio y y con rango de x, bueno, pues se llama función inversa de f si, bueno, pues la composición f y g nos da x para toda x en y y la composición de g y f nos da x para toda x en x. Bueno, pues ¿qué podemos ver aquí realmente? Bueno, pues ya sabemos que el dominio de una función corresponde al rango de la función inversa. Y ya sabemos que el rango de la función corresponde al dominio de la función inversa. Bueno, pues ¿qué quiere decir esto? Recordad del vídeo anterior que nosotros teníamos lo siguiente, esta composición de aquí, f de g de x. Ya sabemos que esto no es igual a g de f de x. Recordad. Bueno, pues ya sabemos que si cambiamos el orden de la composición, no obtenemos el mismo resultado. Y os dije que obteníamos el mismo resultado si estas dos funciones eran inversas. Bueno, pues eso es lo que tenemos aquí. Aquí estamos cambiando el orden de la composición. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos el mismo resultado, es decir, x. Es decir, que en este caso, f de g de x es igual a g de f de x. Bueno, pues en este caso sí se cumple. ¿Por qué? Porque estas dos funciones son inversas. Bueno, pues así es como averiguamos si dos funciones son inversas. Bueno, pues vamos a realizar unos ejercicios. Bueno, pues tenemos que verificar si estas dos funciones que tenemos aquí son inversas. Y ya sabemos que f de g de x tiene que ser igual a g de f de x cuando son funciones inversas. Ahora, ¿cuál es el dominio de esta primera función? Ya sabemos que corresponde al conjunto de todos los números reales. Si nosotros sustituimos esta x por todos los números reales, siempre vamos a obtener una solución real. Bueno, pues podemos sacar en claro que el dominio de f son el conjunto de todos los números reales. Ahora, ¿cuál es el rango de esta función que tenemos aquí? Bueno, pues ya vemos que corresponde al conjunto de todos los números reales. Entonces podemos sacar en claro que el dominio de la función f es igual al rango de la función g. Ahora bien, ¿cuál es el rango de la función f? Ya sabemos que tenemos todos los números reales. ¿Y cuál es el dominio para la función g? Ya sabemos que corresponde al conjunto de todos los números reales. En definitiva, tenemos que el rango de la función f es igual al dominio de la función g. Bueno, pues comprobando esto, ya podemos pensar que son funciones inversas. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos g de x es igual a 2x más 1? Bueno, pues ya vemos que el dominio de esta función es igual al rango de esta función y que el rango de esta función es igual al dominio de esta función. Bueno, pues con comprobar si el dominio es igual al rango y el rango es igual al dominio, bueno, pues no nos vale para saber si son funciones inversas. Si se cumplen, bueno, pues estamos encaminados para que sean funciones inversas.
Bueno, pues ahora tenemos que comprobar la composición de f y g y luego invertir el orden, es decir, comprobar la composición de g y f y ver que nos da el mismo resultado. Bueno, pues cuando tenemos f de g de x ya sabemos que tenemos que sustituir esto de aquí por toda la función de g. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Qué significa esto? Que tenemos que sustituir todas las x de la función f por toda la función g. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya vemos que el 4 se cancela y luego se cancela el 5. Bueno, pues obtenemos esto de aquí. Aquí lo podéis ver. Cuando se cancela el 4 nos queda esto, luego se cancela el 5 y como vemos nos da x. Ahora, bueno, pues vamos a cambiar el orden de la composición. Vamos a hacer ahora la composición de g y f. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Qué significa esto? Que tenemos que sustituir esta f por toda la función f. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Y qué significa esto realmente? Que tenemos que sustituir todas las x que tenemos en la función g por toda la función f. Recordar. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya vemos que esto se cancela y que nos queda 4x entre 4 es igual a x. Bueno, pues como hemos obtenido el mismo valor, es decir, x, podemos sacar en claro que estas dos funciones son inversas. Recordar que nos tenía que dar x. Bueno, pues como hemos obtenido x para ambas composiciones, podemos sacar en claro que estas dos funciones son inversas. Bueno, pues vamos a realizar otro ejercicio de este tipo. Tenemos que verificar que estas dos funciones sean inversas. Bueno, pues vamos a comprobar si el dominio de esta función es igual al rango de esta otra función y si el rango de esta función es igual al dominio de esta otra función. ¿Cuál es el dominio para esta función que tenemos aquí? Bueno, pues ya vemos que tenemos una restricción, es decir, que x tiene que ser mayor o igual a 0. Bueno, pues ese es el dominio de esta función, todos los números reales mayores o iguales que 0. Ahora, ¿cuál es el rango de esta función que tenemos aquí? Bueno, pues para obtener el rango, recordar cuál es el valor mínimo que podemos introducir aquí. Aquí nos lo indica, ya sabemos que podemos introducir un 1. Bueno, pues 1 menos 1 es igual a 0. Raíz cuadrada de 0 es igual a 0. ¿Cuál es el siguiente número entero que podemos colocar por la x? Ya sabemos que corresponde al 2. Uso enteros porque es más fácil, pero podemos emplear cualquier número mayor que 1. Bueno, pues el segundo entero, como digo, es 2. 2 menos 1 es 1. Bueno, pues la raíz cuadrada de 1 ya sabemos que es 1. Y así con todos los números enteros. Bueno, pues ¿qué podemos sacar en claro? Que el rango de esta función son todos los números reales mayores o iguales que el 0. Es decir, que el dominio de la función f es igual al rango de la función g. Ya sabemos que el dominio de esta función son todos los números reales mayores que el 0 o iguales que 0. Y ya sabemos que el rango de esta función son todos los números reales mayores que el 0 o iguales a 0. Ahora, ¿cuál es el rango de esta función? Ya sabemos que el valor mínimo que podemos introducir aquí es el 0. Bueno, pues 0 elevado a 2 es 0, más 1 es 1. Bueno, pues obtenemos 1. ¿Cuál es el siguiente número entero que podemos colocar por la x? Ya sabemos que corresponde a 1. Bueno, pues tenemos 1 al cuadrado es 1, más 1 es 2. Y así con todos los valores enteros. Ahora, ¿cuál es el dominio de esta función? Ya nos lo está indicando aquí, que tiene que ser mayores o iguales a 1. Bueno, pues aquí el rango para esta función ya sabemos que tiene que ser o 1 o mayores que 1, y el dominio para esta función ya sabemos que tiene que ser o 1 o mayores que 1. Es decir, que el rango de f es igual al dominio de g. Bueno, pues podemos pensar que estas dos funciones son inversas. Ahora, ¿cómo lo comprobamos? Bueno, pues tenemos que hacer la composición de f y g y luego invertir el orden. Bueno, pues tenemos esto de aquí. Ya sabemos que tenemos que introducir entre paréntesis toda la función de g. Bueno, pues aquí la tenemos. ¿Qué significa? Que tenemos que sustituir todas las x de la función f por toda la función g. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que esto de aquí es equivalente a esto y ya vemos que esto se cancela y nos da x. Bueno, pues vamos a comprobar ahora si cambiando el orden de esta composición obtenemos también x. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que tenemos que introducir entre paréntesis toda la función f. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Qué significa? Que tenemos que sustituir todas las x de la función g por toda la función f. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya vemos que menos 1 más 1 se cancela. ¿Y qué nos queda? Nos queda raíz cuadrada de x elevado a la 2. O lo que es lo mismo, x. ¿Por qué? Porque estamos con x es mayor o igual a 1. Recordar. Porque ya sabemos que esto de aquí, raíz cuadrada de x elevado a 2, es igual al valor absoluto
de x, recordar. Pero como aquí no tenemos la posibilidad de tener números negativos, bueno, pues ya sabemos que esto es igual a x. Bueno, pues en definitiva, como hemos obtenido x para ambas composiciones, bueno, pues podemos sacar en claro que estas dos funciones son inversas. Ahora bien, ¿cómo realizamos nosotros las gráficas de las funciones inversas? Bueno, pues tenemos que considerar lo siguiente. Recuerde que una función también se puede considerar como un conjunto de pares ordenados sin que dos de ellos tengan el mismo primer elemento. Recordar que si se repite el primer elemento en ciertos pares ordenados, como en este caso que estoy poniendo aquí, que se repita, por ejemplo, el primer elemento, aquí tenemos 1, bueno, pues ya sabemos que estos pares ordenados no corresponden a una función porque se está repitiendo el primer elemento. Bueno, pues para que se trate de una función ya sabemos que el primer elemento no se puede repetir. Ahora bien, ya sabemos que para que se trate de una función 1 a 1, bueno, pues ya sabemos que los pares ordenados no se puede repetir el segundo elemento. Recordar que tenemos lo siguiente: A1, B1, A2, B2, A3, B3. Bueno, pues ya sabemos que si se trata de una función no se puede repetir el primer elemento. Ahora bien, en una función puede que se repita o no el segundo elemento. Ya sabemos que si no se repite el segundo elemento, estamos con una función 1 a 1. Recordar. Bueno, pues podemos sacar en claro que si no se repite ningún elemento de los pares ordenados, entonces si intercambiamos los componentes de cada par ordenado de una función 1 a 1 dada, la función resultante y la función dada son inversos mutuos. Por ende, bueno, pues si tenemos esta función de aquí representada mediante pares ordenados, bueno, pues ya vemos que como no se repite ningún elemento, se trata de una función 1 a 1. Bueno, pues si nosotros intercambiamos los valores que tenemos aquí, es decir, x por y y y por x, ¿qué obtenemos? Obtenemos esta función resultante. Bueno, pues esta función resultante que hemos obtenido realmente es la función inversa de esta. ¿Cómo se representan las funciones inversas? Bueno, pues se representan de esta manera: f menos 1 y luego aquí la x, o sin la x, f menos 1. Esto representa la inversa de f. Ahora, no confundir el menos 1 con el exponente menos 1. Ya sabemos que el exponente menos 1 es igual a 1 entre b. Para este caso en concreto, bueno, pues este menos 1 nada tiene que ver con el exponente menos 1. Simplemente este que tenemos aquí, bueno, pues representa la inversa de una función y no corresponde al exponente menos 1. Recordar. Bueno, pues ya vemos que si nosotros cambiamos las x por las y en los pares ordenados de una función 1 a 1, ¿qué obtenemos? Obtenemos su función inversa, esta de aquí. Recordar que el dominio de la función pertenece al rango de la función inversa y que el rango de la función pertenece al dominio de la función inversa. Ahora bien, ¿cómo realizamos nosotros las gráficas de las funciones inversas? Bueno, pues para eso tenemos esto de aquí. Nos dice lo siguiente, que gráficamente dos funciones que son inversas mutuas, que es lo que acabamos de ver, simplemente cambiando las x y las y, recordar que colocábamos y y x para la función inversa, bueno, pues obteníamos dos funciones que eran inversas mutuas. Bueno, pues cuando tenemos dos funciones que son inversas mutuas, son imágenes especulares con referencia a la recta y es igual a x, esta de aquí. Bueno, pues como nos dice aquí, esto se debe a que los pares ordenados que tenemos aquí son realmente reflexiones uno a otro con respecto a la recta y es igual a x. Bueno, pues aquí tenemos esta coordenada que representa a una función en concreto. Bueno, pues ya sabemos que si cambiamos los valores de esta coordenada que tenemos aquí, obtenemos esta otra coordenada que representa a una coordenada de la función inversa. Bueno, pues ya vemos que la distancia que hay desde este punto hasta este otro punto que está sobre la recta y es igual a x, es igual a la distancia que tenemos desde este punto hasta este otro punto que está sobre la recta y es igual a x. ¿Qué pasa si tenemos aquí otro punto? Bueno, pues ya sabemos que si cambiamos la x por la y la y por la x, obtenemos este punto de aquí. Ya vemos que la distancia que hay desde este punto hasta la recta y es igual a x, es la misma distancia que hay desde este punto hasta la recta y es igual a x.
Bueno, pues, ¿qué quiere decir esto? Imaginemos que tenemos esta función de aquí. Ahora, ¿cómo realizamos la gráfica para su función inversa? Bueno, pues ya sabemos que son imágenes especulares con referencia a la recta Y es igual a X. Es decir, que simplemente tenemos que reflejar todas las coordenadas sobre el eje Y es igual a X. Bueno, pues aquí tenemos la gráfica de la función inversa de f. Bueno, pues para que lo veáis, imaginemos que tenemos esta función de aquí. ¿Cómo realizamos la gráfica de su función inversa? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que colocar la recta Y es igual a X y luego ya simplemente reflejar cada coordenada que tenemos de la función a través de esta recta Y es igual a X. Bueno, pues más o menos tendríamos lo siguiente. Esto de aquí. Bueno, pues aquí a la derecha lo podéis ver mejor. Aquí tenemos la gráfica de la función f. Bueno, pues aquí tenemos la gráfica de su función inversa. Bueno, pues en definitiva ya sabemos que cuando tenemos funciones inversas mutuas, bueno, pues ya sabemos que son imágenes especulares con referencia al eje Y es igual a X. Bueno, pues como digo, si tenemos esta función, simplemente la tenemos que reflejar a través de la recta Y es igual a X. Bueno, pues si tenemos esta función, simplemente la reflejamos, como digo, a través de esta recta Y. Bueno, pues una vez que sabemos realizar las gráficas de las funciones inversas, bueno, pues vamos a ver ahora cómo encontrar las funciones inversas. ¿Cómo encontramos nosotros la función inversa correspondiente a esta función que tenemos aquí? Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros el valor funcional que tenemos aquí? Bueno, pues ya sabemos que tenemos un valor para la x, le tenemos que multiplicar por 2 y luego le tenemos que sumar 1. Bueno, pues ahora para obtener su función inversa simplemente tenemos que deshacer estas operaciones que tenemos aquí. Si aquí estamos sumando tenemos que restar y si aquí estamos multiplicando tenemos que dividir. Bueno, pues obtenemos esto de aquí. Podemos sacar en claro que la función inversa correspondiente a esta función es esta de aquí. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos que deshacer las operaciones que tenemos aquí. Para obtener este valor funcional, bueno, pues tenemos que multiplicar a x por 2 y luego sumarle 1. Bueno, pues para obtener el valor funcional de su función inversa, bueno, pues al valor x le tenemos que restar 1 y luego dividirlo entre 2. Bueno, pues vamos a comprobar si estas dos funciones son inversas y ya sabemos cómo hacerlo. Bueno, pues aquí tenemos esta primera composición y ya vemos que nos da x y aquí tenemos esta segunda composición. Simplemente cambiamos el orden. Recordar, bueno, pues ya vemos que obtenemos x. Ya sabemos que tenemos que sustituir esta x por toda esta función que tenemos aquí. Bueno, pues aquí lo tenemos. El 2 se cancela, obtenemos esto de aquí, y el 1 se cancela y obtenemos x. Y para esta función que tenemos aquí, bueno, pues tenemos que sustituir esta x que tenemos aquí por toda la función f. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya vemos que el 1 se cancela y luego obtenemos esto de aquí. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos x. Bueno, pues podemos sacar en claro que estas dos funciones son inversas. ¿Cómo hemos obtenido la función inversa de esta función que tenemos aquí? Bueno, pues simplemente hemos deshecho las operaciones que teníamos aquí. Es decir, que teníamos lo siguiente: f de x menos 1 es igual a 2x. Estoy despejando para la x. Y en definitiva, bueno, pues tenemos que dividir entre 2. Bueno, pues tenemos f de x menos 1 entre 2 es igual a x. Eso es lo que hemos hecho en esta parte de aquí. Bueno, pues luego simplemente tendríamos que sustituir esto de aquí por la x y esto que tenemos aquí por y o por el símbolo de la función inversa. Bueno, pues para encontrar las funciones inversas tenemos este método de aquí. Ya hemos visto que hemos deshecho las operaciones de una función. Bueno, pues realmente este método informal puede no funcionar muy bien con funciones más complejas, pero sí enfatiza cómo se relacionan mutuamente las funciones inversas. Bueno, pues una técnica más formal y sistemática para encontrar la inversa de una función se describe del modo siguiente. Bueno, pues si tenemos esta función de aquí, f de x es igual a 2x menos 1, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es sustituir este símbolo por la y, porque recordar que esto de aquí es igual a y. Bueno, pues tenemos lo siguiente: y es igual a 2x menos
1. Lo segundo que tenemos que hacer, bueno, pues es intercambiar x y y. Bueno, pues aquí lo tenemos, x es igual a 2y menos 1. Luego, bueno, pues tenemos que resolver la ecuación para y en términos de x. Bueno, pues simplemente tenemos que despejar para y en términos de x. Es decir, que tendríamos lo siguiente, tendríamos y es igual a x menos 1 entre 2. Y por último, bueno, pues tenemos que sustituir la y por este símbolo que tenemos aquí. Bueno, pues tendríamos lo siguiente, f menos 1 de x es igual a x menos 1 entre 2. Bueno, pues así es como encontramos las funciones inversas. Si partimos de esta función y despejamos para x, bueno, pues llegamos a esto de aquí, a x es igual a f de x menos 1 entre 2. Bueno, pues ya sabemos que esto es igual a este símbolo que tenemos aquí o a la y, y ya sabemos que esto corresponde a la x. Bueno, pues sin tener que realizar todo esto y luego hacer los cambios, bueno, pues vamos a seguir estos pasos que tenemos aquí. Bueno, pues vamos a realizar unos ejercicios. Bueno, pues tenemos que encontrar la inversa de esta función que tenemos aquí. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es representar esta función que tenemos aquí en esta forma que tenemos aquí. Es decir, sustituir este símbolo por la y. Una vez que tenemos esto de aquí, bueno, pues ahora tenemos que sustituir la y por la x. Bueno, pues aquí lo tenemos. A partir de aquí, bueno, pues tenemos que resolver para la y en términos de x. Bueno, pues vamos despejando lo que tenemos que ir despejando para llegar a esto de aquí. Ya sabemos que aquí tenemos que buscar el mínimo común denominador y ya sabemos que corresponde a 15. Bueno, pues tenemos que multiplicar todo este lado por 15 y todo este otro lado por 15. Y aquí aplicamos la propiedad distributiva. Aquí lo tenemos. Bueno, pues ya sabemos que 15 entre 3 es igual a 5 por 2 es igual a 10. Bueno, pues tenemos 10y por un lado. Y en este lado que tenemos 15 entre 5 es igual a 3 por 3 es igual a 9. Bueno, pues tenemos esto de aquí. Bueno, pues vamos despejando para la y, pasamos esto al otro lado y luego dividimos entre 10. Bueno, pues obtenemos esto de aquí. Ahora, el último paso, ya sabemos que tenemos que sustituir esta y por f. A ver si lo logro poner, f menos 1 de x. Bueno, pues aquí lo tenemos. Acabamos de encontrar la inversa para esta función que tenemos aquí. Ahora, si queréis comprobar si lo hemos hecho bien, bueno, pues ya sabemos que la comprobación es la siguiente. F de g de x es igual a g de f de x. Y ya sabemos que obtenemos x es igual a x. Bueno, pues esta comprobación os la dejo a vosotros. Bueno, pues vamos a hablar ahora de las funciones que no son funciones 1 a 1. Recordar que aquí tenemos esta función y ya sabemos que no corresponde a una función 1 a 1. Recordar la prueba de la línea horizontal. O bien la prueba de la línea horizontal o bien esto de aquí, x1 elevado a 2 menos 2 es igual a x2 elevado a 2 menos 2. Ya sabemos que para este caso en concreto obtenemos x1 puede ser x igual a 2 o puede ser también igual a menos x elevado a la 2, recordar. Bueno, pues en definitiva, aquí tenemos una función que no es 1 a 1. ¿Podemos nosotros convertir esta función a una función 1 a 1? Bueno, pues si nosotros restringimos parte de esta función, podemos obtener una función 1 a 1. ¿Qué pasa si restringimos esta función que tenemos aquí para todos los números mayores que 0 e iguales que 0? Bueno, pues que obtenemos esto de aquí. Obtenemos esta gráfica de aquí solo para valores positivos y también para el 0, pero no para valores negativos. Bueno, pues podemos sacar en claro que esta gráfica representa a una función 1 a 1 y que esta función que tenemos aquí con esta restricción en concreto, bueno, pues ya sabemos que pertenece a una función 1 a 1. Bueno, pues acabamos de convertir una función que no es 1 a 1 a una función 1 a 1 con restricción para la variable x. Ahora bien, a partir de esto, bueno, pues nosotros ya sabemos cómo obtener la función inversa de esta función 1 a 1 con esta restricción de aquí. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Tenemos que encontrar
la inversa de esta función que tenemos aquí, donde x tiene que ser mayor o igual a 0. Sin esta restricción, ya sabemos que esta función no es una función 1 a 1 y no podemos obtener su inversa. Para obtener la inversa de una función, ya sabemos que la función tiene que ser una función 1 a 1. Si no es una función 1 a 1, bueno, pues la podemos convertir en una función 1 a 1 con restricción en la variable x. Bueno, pues vamos a ver cómo encontrar la función inversa para esta función 1 a 1, que es 1 a 1, recordar, con esta restricción que tenemos aquí. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es cambiar f de x por y. Bueno, pues aquí lo tenemos. Una vez que tenemos esto de aquí, bueno, pues tenemos que cambiar la y por la x y la x por la y. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí x tiene que ser mayor o igual a 0 y aquí, en este caso en concreto, bueno, pues y tiene que ser mayor o igual a 0. Recordar la restricción. Bueno, pues vamos a despejar esto que tenemos aquí para y en términos de x. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que pasar este término al otro lado. Bueno, pues lo pasamos sumando y luego ya sabemos que esto es equivalente a esto que tenemos aquí. Ahora bien, ¿cuál es la restricción para esta nueva función que tenemos aquí? Bueno, pues ya sabemos que tiene que ser mayor o igual a menos 2. Si no os acordáis, bueno, pues aquí lo tenemos. Recordar que el radicando tiene que ser mayor o igual a 0. Bueno, pues x tiene que ser mayor o igual a menos 2. Bueno, pues aquí tenemos esta restricción de aquí. Bueno, pues por último, ya sabemos que tenemos que sustituir esta y por este símbolo de aquí, f menos 1 de x. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya tenemos la función inversa de esta función que tenemos aquí. Ahora, ¿qué podemos hablar del dominio y del rango? Ya sabemos que el dominio de esta función corresponde al rango de esta función y ya sabemos que el rango de esta función corresponde al dominio de esta función. ¿Cuál es el dominio para esta función? Ya sabemos que son todos los números reales mayores o iguales que 0. Ahora ya sabemos que el rango de esta función tiene que ser todos los números reales mayores o iguales a 0. ¿Cuál es el valor mínimo que podemos introducir aquí? Bueno, pues ya sabemos que corresponde a menos 2. Bueno, pues tenemos menos 2 más 2 es igual a 0. Raíz cuadrada de 0, bueno, pues obtenemos 0. ¿Cuál es el siguiente entero que podemos introducir por la x? Ya sabemos que es menos 1 menos 1 más 2 es 1. Raíz cuadrada de 1 es igual a 1. Bueno, pues así con todos los números reales. Podemos sacar en claro que el rango de esta función que tenemos aquí corresponde a todos los números reales mayores o iguales que 0. Bueno, pues ya vemos que el dominio de f es igual al rango de g. Y para el rango de esta función, bueno, pues ya sabemos que el rango de esta función, ya sabemos que aquí solo podemos introducir el mínimo, es el 0. Bueno, pues 0 elevado a la 2 es 0 menos 2. Bueno, pues obtenemos menos 2. ¿Cuál es el siguiente entero que podemos sustituir por la x? Bueno, pues ya sabemos que corresponde al 1. 1 al cuadrado es 1. 1 menos 2 es menos 1. Y así con todos los números enteros. Ahora, ¿cuál es el dominio para esta función que tenemos aquí? Bueno, pues ya sabemos que corresponde al conjunto de todos los números reales mayores o iguales a menos 2. ¿Y cuál es el rango de esta función? Ya sabemos que corresponde al conjunto de todos los números reales mayores o iguales a menos 2. Bueno, pues podemos sacar en claro que el rango de la función es igual al dominio de la función inversa. Bueno, pues para acabar el vídeo vamos a hablar ahora de las funciones crecientes y decrecientes. ¿Qué es esto de funciones crecientes y funciones decrecientes? Bueno, pues vamos a emplear esta función que tenemos aquí. Partimos desde este punto, por ejemplo. Bueno, pues si nos movemos hacia la derecha y vemos que va aumentando hacia arriba la función, bueno, pues estamos hablando de que se trata de una función creciente. En cambio, si nos movemos hacia la derecha y vemos que va disminuyendo la y, bueno, pues ya estamos hablando de una función decreciente. Ahora, ¿dónde tenemos aquí la función creciente y la función decreciente? Bueno, pues tenemos que dividir esta función en diferentes intervalos, desde menos infinito hasta x1, desde x1 hasta x2 y desde x2 hasta el infinito. ¿Dónde tenemos la función creciente? Bueno, pues ya vemos que tenemos esta parte de aquí y también tenemos esta parte de aquí, es decir, que va desde el intervalo menos infinito hasta x1, incluyendo el x1, y también este segundo intervalo desde, incluyendo x2, hasta el infinito, como digo. Bueno, pues ya vemos que en estos dos intervalos la función es
creciente. ¿Dónde es la función decreciente? Bueno, pues ya vemos que tenemos desde este punto hasta este otro punto, es decir, desde x1 incluyendo x1 hasta x2 incluyendo x2. Bueno, pues sabiendo esto, ¿cómo definimos nosotros las funciones crecientes y decrecientes? Bueno, pues nos dice lo siguiente, que sea f una función con el intervalo y como subconjunto del dominio de f. También nos dice que sea x1 y x2 en el intervalo y. Bueno, pues entonces tenemos las tres siguientes posibilidades, que f es creciente en el intervalo y si f de x1 es menor que f de x2, siempre que x1 sea menor que x2. También podemos tener lo siguiente, que f es decreciente en el intervalo y si f de x1 es mayor que f de x2, siempre que x1 sea menor que x2. Y por último, bueno, pues nos dice que f es una constante en el intervalo y si f de x1 es igual a f de x2 para toda x1 y x2. Bueno, pues ¿qué nos está diciendo aquí realmente? Vamos a verlo con unas gráficas. Nosotros podemos tener en ciertos intervalos partes crecientes y partes decrecientes. Para esta función en concreto, bueno, pues ya sabemos que tenemos desde menos infinito hasta el 0, incluyendo el 0, bueno, pues ya sabemos que esta parte es decreciente. Y esta parte de aquí, bueno, pues ya vemos que es creciente y va desde 0, el 0 incluido, hasta el infinito. Ya vemos lo siguiente, vamos a empezar con este punto y este otro punto. Ya vemos que x1 es menor que x2, recordar. Ahora, para que sea decreciente, bueno, pues que f de x1 tiene que ser mayor que f de x2. Bueno, pues aquí tenemos el valor funcional correspondiente a x1 y aquí tenemos el valor funcional correspondiente a x2. Ya vemos que f de x1 es mayor que f de x2 cuando x1 es menor que x2. Bueno, pues podemos sacar en claro que este intervalo es decreciente. Ahora, para esta parte que tenemos aquí, bueno, pues aquí tenemos x1 y aquí tenemos x2. Aquí tenemos el valor funcional de x1 y aquí tenemos el valor funcional de x2. ¿Qué podemos sacar en claro? Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, que f de x1 es menor que f de x2. Y ya sabemos que x1 es menor que x2. Bueno, pues ya sabemos que si el valor funcional de x1 es menor que el valor funcional de x2 cuando x1 es menor que x2, bueno, pues ya sabemos que este intervalo es creciente. Ahora, para esta segunda gráfica que tenemos aquí, bueno, pues ya vemos que es creciente desde menos infinito hasta el infinito. Y esta de aquí, bueno, pues ya vemos que es decreciente desde menos infinito hasta el infinito. Bueno, pues ya vemos que esta función es creciente sobre el intervalo desde menos infinito hasta infinito y ya vemos que esta función que tenemos aquí es decreciente sobre el intervalo que va desde menos infinito hasta infinito. Ahora bien, aquí a simple vista estamos viendo dónde es una función creciente y dónde es decreciente. Ahora bien, para saberlo realmente a partir de una función, bueno, pues nuevamente necesitamos técnicas de cálculo y eso no es ámbito de este curso. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver las variaciones directa e inversa. Hasta la siguiente.